Hola a todos, muy buenas tardes. Comenzamos en menos de 5 minutos. Gracias a todos por su puntualidad. Es un servicio que es fundamental para nosotros. Tenemos heladas durante gran periodo del año y tener la información actualizada día a día es fundamental para nosotros porque el servicio realmente es personalizado. Tenemos contacto con los técnicos, los meteorólogos día a día y la respuesta siempre es inmediata. Nunca hemos sentido que la distancia sea un problema. Yo creo que sería difícil poder operar este campo sin la información que nos entrega globalmente. Nos transfiere información súper valiosa para gastar bien nuestro dinero. No voy a estar preocupado de un enlace que no viene. Es una tremenda herramienta que debiesen de tener todos los agricultores. Siempre es bueno tener información durante todo el año. Una muy buena empresa con personas de alta calidad, todos enfocados a que la agricultura avance y se desarrolle. Llevamos trabajando casi 10 años. Hemos construido una forma de predecir algo tan relevante como es el clima. Cuando uno no tiene información está ciego. Si están las herramientas, está la tecnología, creo que es jugar un partido en contra de no ocupar la tecnología. Nos ha permitido tomar decisiones precautorias, mitigar los riesgos con sistemas de control de la tomar decisiones en tiempo real o previo a los eventos. Y eso finalmente se produce mucha plata. Estamos llenos de tecnología, pero finalmente toda esta tecnología, si no tiene una interpretación, no sirve. Lo que nos entrega a nosotros globalmente es una interpretación que nos permite tomar decisiones. Esa capacidad de anticiparnos es lo más importante en cualquier herramienta que uno use predictiva. La capacidad de certeza que tienen, yo creo que es de primer nivel. A nivel de campo se necesitan respuestas inmediatas para poder tomar decisiones en términos de lo que se va a hacer en las siguientes horas, y para eso uno requiere un grupo de trabajo que esté ahí permanentemente. Uno se anticipa y está preparado solamente para los sí. Nos ha impactado muy bien porque tenemos la seguridad del pronóstico que al ser preciso nos permite tomar decisiones. El año pasado prendí la estación 2 veces, vecinos la prendieron 30 veces. Yo tengo 20 estaciones, son 7.000 litros en una noche, son $7.000, solo porque yo tengo un buen pronóstico. Bienvenidos al webinar de Proyecciones Climáticas 2025. Recuerda silenciar tu micrófono, tener tu pluma lista para tomar nota y si surge alguna duda, puedes escribirla por el chat. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Estoy muy contento en que se logró tener una muy buena difusión para lograr este evento de proyecciones meteorológicas. Primero, antes de comenzar con todo, quiero agradecerle muchísimo en este caso a Geofruit, a Mario Sosa, a Salomón y obviamente a todo el equipo técnico que hizo muchísimo apoyo y estuvo reenviando lo que era la invitación y así pues que todos pudieran estar atentos a esta charla tan importante. Solamente para muchos que no me conocen, mi nombre es José Trujillo, soy el director de ventas de la empresa de Global Med. He tenido la fortuna ya de estar yendo año con año, los últimos 3 años he estado yendo a Chile y me ha permitido conocer, número uno, a nuestros clientes, conocer su hermoso país, pero sobre todo me ha estado como impactando mucho los sabios que son los productores en Chile. Me he dado cuenta que a comparación de México y otros países con los que trabajamos, la gran mayoría de los productores chilenos
toman muchas decisiones basadas en datos, en estudio, en análisis, no solamente en voltear al cielo, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, ya que nosotros somos apasionados del clima, contamos con una plataforma que nos ha permitido ayudar a muchísimas empresas, a muchísimas exportadoras, productoras y bueno, nosotros ahora sí que siempre hemos dicho que Chile es nuestra segunda casa y pues esta dinámica de charlas climatológicas la iniciamos el mes de mayo y bueno, ahora estamos ahorita pues en junio, iniciando nuevamente con esta misma modalidad, ¿no? Antes de empezar con lo que viene siendo el webinar, la charla de proyecciones que va a impartirla mi compañero, que es el director de meteorología para Chile, quiero mencionarles que el viernes 27 de junio voy a estar presencialmente en Chile, junto con los dueños de la empresa, junto con parte del equipo, porque vamos a estar, no sé si estén familiarizados, pero hay un club de golf que se llama Club de Golf Los Lirios y vamos a estar nosotros presentes, vamos a tener un evento presencial, es exclusivo, no es abierto para que llegue cualquier persona, pero si se comunican con nosotros, les podemos hacer llegar una invitación exclusiva, es únicamente para dueños de empresas y va a ser un evento bien interesante porque vamos a tener la charla que van a escuchar el día de hoy, la vamos a tener de manera presencial, pero ahora sí que con la información más actualizada, sobre todo como, imagínense, si lo vamos a brindar el 27 de junio, pues ahora sí que todo lo que se viene para julio va a estar fresca la información. Adicional a eso, junto con algunos asesores chilenos, que viene siendo en este caso Carlos Fludi, Rodrigo Olivo, y entre otros, vamos a estar abarcando tres diferentes temas, ¿no? Uno va a ser la charla de proyecciones meteorológicas que la va a impartir GlobalMed. Vamos a hablar junto con otro asesor una sorpresa que tenemos también de parte de GlobalMed, que es básicamente el tema del riego, la evapotranspiración, la famosa ETO. Creamos un nuevo sistema que nos va a permitir específicamente cómo poder medir la ETO y sobre todo su pronóstico para mejorar lo que es el riego, ¿no? Aplica para cualquier tipo de cultivo. Obviamente eso se verá más a detalle en esa charla, pero solamente por si a alguien le interesa formar parte, las empresas que ahorita están viendo ustedes actualmente ahorita en pantalla ya confirmaron al evento, entonces posiblemente conozcan a muchos productores y personal de exportadoras con las que trabajamos que van a asistir. Y bueno, entonces nosotros como GlobalMed, para los que no nos conocen, voy a ser muy breve en esto. Somos una empresa apasionada en el clima. No somos una empresa que se dedica a pronosticar, digamos, de una manera como Windy, como Meteo Chile, Meteo Red. No somos eso, realmente somos una empresa que desde el 2013 hemos creado un algoritmo que nos permite reducir, en este caso, lo que viene siendo la manera de entregar un pronóstico hiperlocalizado, a diferencia de un pronóstico local que por lo general siempre nos puede, nos puede ser contraproducente, ¿no? Porque como sabemos nosotros, la agricultura y sobre todo en Chile con el tema de heladas, lluvias, han habido muchísimas pérdidas de producción que se pueden realmente mejorar si se tiene un mejor pronóstico y eso obviamente con alertas, actualizaciones, con un trato personalizado como el que damos nosotros. Entonces, si a las personas que están aquí obviamente tienen algún cierto cultivo, me imagino que todos tienen alguna manera de prepararse, por ejemplo, para una helada, un control de helada, en este caso con helicópteros, otras personas con torres de control de helada, con agua. Para cada uno de las formas de poder eficientizar el control de heladas, tenemos nosotros la manera de que ustedes puedan gastar mucho menos, activarlo específicamente cuando se necesite y no nomás porque a las 12 de la noche está casi llegando a 0 grados. Hay muchos factores que pueden impedir que pase una helada o viceversa, ¿no?
que no creamos que vaya a helar y por X o Y sí hele, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos una manera muy sencilla de trabajar con ustedes, con una aplicación sumamente buena, con información hasta 30 días de más de 15 variables, grados días, unidades Richardson, temperatura, humedad, entre otras, ¿no? Em, la parte que nos hemos dado cuenta en Chile específicamente es que es una cantidad de plata muy relevante la que se puede ahorrar, como decía ahorita, ¿no? Y hay veces que nosotros hemos notado, debido a que se presenta la nubosidad, se presenta algún viento en específico en el campo donde tienen la producción, eso, el saber con certeza lo que va a ocurrir, definitivamente a nosotros como Globalmente y por lo que nos han dicho nuestros clientes, definitivamente es lo que puede definir el salvar cierta cantidad importante de producción, ¿no? Es importante mencionar que nosotros como empresa obviamente es un pronóstico lo que hacemos, no somos, no podemos decir que es 100% lo que va a pasar, pero no va por ahí, va más que nada de saber específicamente cuándo va a ocurrir y tener, ahora sí que en la temperatura y en la lluvia, el mínimo error decimal de lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora sí que eso es en lo que tenemos una gran ventaja nosotros y sobre todo que pueden tener ustedes siempre un meteorólogo que los va a estar ayudando de manera particular en cada uno de los campos, ¿no? Eh, ahora sí que esto es un poquito de lo que hacemos, no voy a profundizar mucho, ahora sí que voy a respetar el tiempo a todos los que se conectaron a tiempo para que escuchen esta plática. Ahorita la plática, como les decía, la va a impartir Alexander. Es importante que la plática, si alguien tiene alguna pregunta, pueda ponerla por el chat. Yo voy a estar como mediando, haciendo la pregunta a Alexander para responderla. Depende mucho del grupo que está ahorita conectado, el sacarle el mayor provecho a este webinar. En todo mundo, todos muy probablemente tengan su producción en diferentes regiones, tengan diferentes, a lo mejor, tipos de controles, diferentes tipos de retos, preguntas, lo que sea. Los invitamos a que las hagan las preguntas y sobre todo que escuchen y espero que aporte mucho valor a sus operaciones. Si a alguien le interesa platicar más de cómo ayudarles en sus campos o a alguien le interesó el evento que les acabo de mencionar, puse en el chat mi contacto o igual el personal de Geofruit tiene mi contacto y se los puede reenviar sin ningún problema. Nuevamente, muchísimas gracias y Alexander, adelante. Ok, permítanme un momento para compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si se puede ver la pantalla? Sí, Sí. puede Sí, ver. se ve. Correcto, gracias. Si pueden igual silenciar sus micrófonos para que no vaya a haber rebote en el audio. Ok, bueno, pues comenzaremos aquí con una breve presentación bueno, no breve, sí es un poquito larga, presentación con respecto a lo que esperamos o al menos la capacidad que tenemos para ver conforme a lo que esperamos para esta temporada. Pues yo creo que la mayoría está interesado en saber qué nos depara en el invierno. Y bueno, antes de comenzar, les preparé esta gráfica para, antes que nada, tener ahora sí que esta información para no irnos con la idea de que lo que vamos a ver es un pronóstico como el pronóstico que vemos de 5 o 10 días, que tiene de cierta forma una habilidad elevada con respecto a la capacidad predictiva. En este caso nos vamos a basar mucho en el pronóstico subestacional y estacional. El pronóstico meteorológico es lo que ya les entregamos
a través del servicio de GlobalMed mediante WhatsApp, aplicación, etcétera, que es el que vemos de los 10 días. Y bueno, aquí notamos algo muy curioso. Vemos nosotros que en el pronóstico subestacional, que es el color amarillo, vemos que la capacidad predictiva y la habilidad del pronóstico es escasa, mientras que en el pronóstico estacional incrementa por lo menos a suficiente, incluso a meses siguientes. ¿Por qué pasa esta situación y por qué es importante considerarlo? Bueno, la primera pregunta se responde principalmente con respecto a que el pronóstico subestacional podemos ver detalles, podemos ver días, podemos ver eventos específicos, mientras que en el estacional vemos generalidades, vemos como tal la estación como viene, no tanto como viene el 15 de agosto, como viene el 25 de, de octubre o de septiembre, etcétera, no podemos ver tantos detalles. Así que digamos que al no tener tantos detalles, estamos por ahí sesgando un poco ese grado de error, o no un poco, bastante ese grado de error, en el sentido de que reducimos el riesgo de equivocarnos porque estamos viendo digamos, en la resolución temporal es más baja, vemos mensual, vemos cómo viene el invierno, cómo viene la primavera, etcétera. Y en el subestacional, que vamos a ver en unos momentos más, pues sí podemos ver un poco más de detalles de cómo viene la segunda mitad de junio, cómo viene la primera semana de julio, etcétera. Y esto incrementa el riesgo de tener errores, ya que si los eventos, supongamos que tenemos para la primera semana, se mueve para la última semana de junio, entonces ahí ya de cierta forma la proyección no fue tan buena específicamente en el tiempo, aunque hayamos visto el evento. Entonces es muy importante considerarlo para no irnos con la idea de que lo que dijimos ahora, para largo plazo, eso es tal cual y ya nunca va a cambiar y nos vamos a ir con esa idea. Hay que seguir con actualizaciones. Ahora bien, estamos también en condiciones neutrales con respecto al fenómeno del niño. Muchos de ustedes ya sabrán que el fenómeno del niño, por ejemplo, en Chile durante el invierno, produce efectos positivos en cuanto a precipitaciones y temperaturas elevadas, obviamente relativo a la necesidad de cada cultivo. Para algunos cultivos es negativo el fenómeno del niño, para otros es benéfico, etcétera. Pero en este caso, lo técnico meteorológico o climático, ahí de cierta forma encontramos un patrón positivo con respecto a precipitaciones, mientras que con el fenómeno de la niña sucede lo contrario, presencia de este enfriamiento de la zona ecuatorial, se produce un anticiclón semipermanente, que es el anticiclón del Pacífico, y genera ese bloqueo en el ingreso de frentes que normalmente pues no logran ingresar de forma importante con respecto a las precipitaciones y los ríos atmosféricos llegan a ausentarse. Esto también produce un estrés hídrico en el suelo que a su vez también por haber esa estabilidad atmosférica provoca enfriamientos significativos, heladas polares y heladas radiativas constantes y fuertes. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos actualmente condiciones neutrales. ¿Y qué significan las condiciones neutrales? En inglés, curiosamente, se le denomina con una palabra en español, se le denomina la nada. O sea, tenemos un patrón bueno, no tenemos un patrón, mejor dicho. A pesar de que estamos en condiciones neutrales, no existe como tal un patrón. Hay una nada, por así decirlo. ¿Y qué significa esto? Significa que ya no estamos dominados por esta circulación, esta oscilación, mejor dicho, que mueve los patrones climáticos a escala global de forma significativa y, y semipermanente. Es decir, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, sus efectos son prácticamente con efectos de 3 a 6 meses. Son muy predecibles en ese sentido, salvo ciertas circunstancias de que, ok, tenemos el niño Modoki, tenemos el niño con un enfriamiento en Perú, tenemos el niño con un niño costero en Perú, entonces ya se dan diferentes sabores con diferentes ingredientes que ya generan otro tipo de patrones, no es simplemente ver el niño, pero en condiciones neutrales no hay nada que nos diga exactamente qué puede suceder en el largo plazo. Tenemos que cargarnos en oscilaciones de movimientos más rápidos y dinámicos, como es la Made in Julian, como es la oscilación antártica y otro tipo de oscilaciones que pueden cambiar, pueden estar en una fase hoy y la siguiente semana cambiar a una fase de forma abrupta y nos cambia la proyección. ¿Por qué es importante esto nuevamente? Ya vimos la capacidad predictiva
implícita en la situación que corresponde a la resolución temporal en lo que nosotros podemos ver en tiempo, pero ahora le agregamos otro detalle, otro dato más al algoritmo o a la fórmula con respecto a que no hay un patrón dominante y depende de otras oscilaciones más pequeñas y de movimientos más dinámicos, lo cual provoca que la incertidumbre sea muchísimo, muy alta a mediano y largo plazo, hablando del subestacional y del estacional. Es decir, que si de por sí, por la física y la capacidad actual que tiene la modelación numérica y que estamos regidos bajo una atmósfera que es caótica hasta cierto punto, pues todavía le agregamos esta situación de las condiciones neutrales que pues esto provoca que las proyecciones de largo plazo tengan baja capacidad predictiva. ¿Por qué es importante esto? Porque, vuelvo a repetir, lo que veamos en este momento no hay que tomarlo tan determinante y hay que considerar que por ahora no es GlobalMed, no es el modelo, no es de cierta forma que, es que ahorita no está sirviendo, etcétera, sino que es algo natural, algo normal de este tipo de condiciones que se generan en la atmósfera, ya que son muchos factores los que intervienen para tener una buena proyección o al menos la confianza de tener una buena proyección a largo plazo. Y esto tiene mucho que ver con el fenómeno del niño. Ahora bien, ¿cuál es la proyección con respecto al invierno basándonos en las condiciones del niño? Bueno, en general se muestra que nos mantendremos en condiciones neutrales. Y hasta cierto punto puede llegar a ser positivo en el sentido de que si sabemos que viene una niña o estamos en niña, podemos estar ya estresados, quizá, va a haber más heladas, no va a haber lluvias, la situación se va a comportar así. De cierta forma ya sabríamos, pero al mismo tiempo pudiéramos prepararnos. En condiciones neutrales no se puede ver tan así. No podemos decir, a pesar de que el promedio de los modelos indique, va a ser seco este invierno, va a ser menos frío o va a ser más frío, etcétera, nos puede cambiar el panorama en corto tiempo. Sobre todo hablando de semanas, de una semana a otra puede cambiar significativamente. Entonces, durante este invierno va a ser el común denominador que se presenten extremos, que se presenten condiciones muy cambiantes semana tras semana, que no nos permite como tal un patrón dominante. Pero terminando, casi terminando el invierno y durante la primavera, estamos observando que la incertidumbre incrementa con respecto a si nos vamos hacia el fenómeno del niño, si nos vamos hacia la niña o nos mantenemos en condiciones neutrales. Si de por sí ya tenemos incertidumbre con respecto a condiciones de largo plazo asociado a que estamos en condiciones neutrales, ahora agrégale más incertidumbre a que no sabemos si vamos hacia el niño, hacia la niña o nos mantenemos en condiciones neutrales. Entonces, incertidumbre sobre incertidumbre. En este caso, en el final del invierno y durante la primavera, prácticamente es donde no sabemos qué puede llegar a pasar. No hay un patrón, no existe. No es posible porque necesitamos definir primero si vamos hacia el niño o hacia la niña o condiciones neutrales. El modelo americano insiste en general que nos mantenemos en condiciones neutrales por lo menos hasta la primavera, pero también abre un abanico de posibilidades en el que puede irse a niño o puede irse a niña. El europeo es el que tiene más cargada la posibilidad hacia condiciones de niño. Los modelos dinámicos en promedio mantienen condiciones neutrales durante el invierno y finalizando el invierno, pero abre un abanico también de posibilidades. Y los estadísticos incrementan la probabilidad del fenómeno de la niña, aunque mantiene condiciones neutrales. El niño, la presentación del mes pasado nos mostraba un 5% aproximadamente, ahorita ya subió un 15% hacia el niño, bajó un poquito la niña, entonces vemos que se están moviendo por ahí las probabilidades. Entonces hay que considerar también mucho esta situación. Y en resumen, pues hay buena confianza de que el invierno tendremos condiciones neutrales, es decir, nos vamos a mantener como estamos actualmente. Ya pues iniciamos el invierno meteorológico este 1 de junio. El invierno astronómico inicia el 21, pero la realidad es que nos basamos más en el meteorológico, que es a partir del 1 de junio, pero la incertidumbre ya incrementa al finalizar el invierno y obviamente durante la primavera. Y bueno, ya entramos a la proyección subestacional, donde vamos a ver proyección de lluvias y temperaturas. No vamos a ver exactamente detalles, no es posible verlo porque son condiciones
que los modelos no permiten ver al ser de baja resolución a largo plazo. La resolución incrementa casi a 100 kilómetros. Entonces, no pudiéramos ver tantos detalles específicos de, en Paine tanto, en Calera de Tango tanto, en Melipilla tanto, etcétera. Tenemos que verlo un poquito más amplio porque también así se reduce también el grado de error. Y bueno, ¿qué está mostrando este mapa aquí? La anomalía de precipitaciones. Tonos rojos, tono casi blanco que está ahí en la zona roja también, indica acumulados de lluvia muy por debajo de lo normal, tonos café por debajo de lo normal, tonos verdes por encima de lo normal y azules muy por encima de lo normal. Hay algo bien importante que considerar nuevamente, enfatizando la condición de el niño y neutral o niña. Algo muy importante a considerar es que en la predicción, en estos modelos que nosotros vemos y que obviamente muchos de ustedes quizá tienen acceso mediante otras plataformas y logran ver algunas proyecciones, a lo mejor a simple vista, van a poder notar incluso que a veces algunos comunicadores también al repetir lo que dice tal cual el modelo dicen, bueno, va a venir una temporada muy seca porque el modelo me indica acumulados por debajo de lo normal. Y es cierto, es lo que indican, pero aquí estamos viendo un promedio de escenarios. Es decir, el modelo tiene distintas, digamos, inicializaciones o parametrizaciones en distintos escenarios, en donde cada uno de ellos indica una situación que puede llegar a presentarse y de ahí saca un promedio o un consenso. Desgraciadamente, en condiciones neutrales, los consensos no funcionan de la misma manera en que funciona el niño o la niña. En el niño podemos ver normalmente manchones verdes en general que indican acumulados por encima de lo normal, mientras que en la niña vemos un patrón parecido a este, en el cual todo se genera una sequía, pero no se muestran tonos verdes como aquí, tonos verdes, no se muestra tan desordenado, tan caótico. En condiciones neutrales, ¿qué pasa? Pasa que muchas de las veces los fenómenos extremos pueden llegar a presentarse o pasar desapercibidos, mejor dicho, no hacen tanto ruido como en condiciones del niño o de la niña. ¿Por qué? Porque aquí en estos escenarios quizá alguno de ellos está diciendo, ok, la oscilación antártica va a pasar a fase negativa y la fase negativa me indica lluvias. Entonces varios de ellos quizá muestran que la oscilación antártica va a estar en fase negativa, pero otros muestran que en positiva, otros que en neutral, otros que la media en Julian, entonces tenemos miles de combinaciones. Y esto, desgraciadamente, no nos deja ver en promedio qué puede llegar a suceder, pero tenemos por ahí un as bajo la manga, el cual es ver los extremos. Y los extremos, aunque son de baja probabilidad, de cierta forma nos ponen en alerta de hay que vigilar estos eventos que pueden llegar a suceder. Otra condición también importante a considerar en condiciones neutrales es que los extremos suelen ser ocasionalmente aislados. Por ejemplo, podemos ver aquí en este escenario extremo que se está mostrando por ahí de la segunda semana de junio y vemos tonos azules, microtonos azules en algunos puntos, otro café, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces sucede como sucedió en el mes de mayo, por lo menos hasta el 25 de mayo, los acumulados de lluvia iban por encima de lo normal en la zona metropolitana parte sur y el norte de O'Higgins, por ahí de Calera de Tango, Paine, Mostazal, unas zonas por ahí tuvieron acumulados 40 milímetros por encima de lo normal, mientras que zonas de San Fernando, incluso Curicó, muy por debajo de lo normal se presentaron. Entonces alguien en Painé puede decir, no, a mí en Amayo me fue muy bien, tuvimos acumulados por encima de lo normal, pero alguien de Rancagua puede decir, no, a mí me fue muy mal. Entonces todo esto, estos extremos suelen aislarse, suelen ser en puntos específicos ocasionalmente. ¿Cómo terminó Mayo? Mayo terminó con acumulados dentro de lo normal en gran parte del Maule o Higgins, pero por encima de lo normal en partes de la zona metropolitana, partes también de la cordillera de la costa, en Valparaíso, etcétera, muy aislado. Y ahorita lo que está pintando más junio es que los acumulados de lluvia en los extremos puede ser por encima de lo normal, sobre todo hacia el norte de O'Higgins, región metropolitana, Valparaíso y parte del norte chico, muy cargado hacia la zona de la cordillera de la costa y litorales. ¿Por qué? Porque es probable que los frentes que estén ingresando puedan avanzar mucho más al norte, atípicamente, y esto incrementa los acumulados más hacia el norte que hacia el sur.
En las presentaciones que le hemos dado a clientes en semanas anteriores, nos mostraba que la segunda quincena de junio pudiera haber algún río atmosférico ya que veíamos los extremos. Actualmente nos está cambiando esta situación, aunque nos mantiene la lluvia en extremo y ya pudieran llegar a verlo ustedes en algunas aplicaciones que incrementa la probabilidad de lluvia por ahí de la segunda semana de junio, pero ya no está asociado a algún río atmosférico, sino a una serie de frentes, un par de frentes que van a estar ingresando más al norte y sí van a traer un poco de humedad subtropical. Van a estar cargados de humedad y esto puede dejar acumulados por encima de lo normal. Entonces vemos que en el promedio muy apenas se muestra, pero si nos vamos al extremo, vean ustedes cómo el panorama cambia. Entonces, digamos que si el extremo se cumple, el de más baja probabilidad, pues nada que ver con lo que muestran los promedios. Entonces, no siempre la mayoría tiene la razón. Entonces, esto es lo que podríamos esperar para el mes de junio. Digamos que el evento que pueda llegar a presentarse durante la segunda semana cambiará la pauta de los promedios y todavía se observa un potencial evento secundario a finales del mes de junio, por ahí de la última semana también, entre el 25 y el 30 de junio, pudiera presentarse otro evento asociado al ingreso de algún frente que puede presentar una situación similar. Entonces, los promedios sí muestran acumulados por debajo de lo normal, pero los extremos muestran que pudiéramos irnos dentro de lo normal a por encima de lo normal en algunos puntos. En promedio, dentro de lo normal, pero aislado en algunos puntos, sobre todo hacia la zona norte. Entonces, no pudiéramos decir que va a ser un mal año con respecto a lluvias, aunque los promedios indiquen que sí. Ahora bien, ya yéndonos hasta el mes, hasta la mitad de julio, no podemos ver ya el 30 de julio en el subestacional, aunque el subestacional dice que hasta 55 días, nosotros la verdad lo reducimos a 45 porque ya 10 días después ya realmente es una moneda al aire. No utilizamos ya más allá de los 10 días después del día 45 por efecto de que la verdad no es útil por la baja capacidad predictiva. Pero ya hasta el 15 de julio sí puede vernos, aunque sea un poquito difuso o borroso, pero pudimos identificar algunos patrones. Y lo que estamos viendo es que al menos la primera quincena de julio también se muestran eventos de precipitación asociados a frentes, al ingreso de frentes que pueden ser consecutivos y se muestra principalmente entre el 5 y el 15 de julio, una ventana por ahí de ingreso de frentes que pudieran estar presentando lluvias buenas, lluvias hasta cierto punto importantes, aunque el promedio también dice que julio será con acumulados por debajo de lo normal. Aquí llama la atención, por ejemplo, que tenemos aquí una leve línea verde, chiquita, pequeña, que notamos aquí y es donde les comento que puede haber ciertos extremos aislados y pues el modelo no logra detectarlo ni porque es en promedio y además que su resolución es baja. Pero pues obviamente nosotros intuimos por la experiencia de que puede llegar a presentarse acumulados extremos. Entonces, aunque el promedio indica acumulados por debajo de lo normal, la realidad es que como estamos en condiciones neutrales, sí puede haber eventos de precipitación importantes, aunque cargados principalmente hacia lo aislado, hacia en que pueden presentarse lluvias extremas en puntos específicos, no tan generalizado. Y bueno, ya vamos a pasar a las temperaturas. Si se preguntarán por qué estamos viendo una imagen satélite, ¿qué me interesa a mí el satélite? Bueno, tiene mucho interés en el sentido de que esto ha estado influyendo bastante en el comportamiento de las temperaturas durante el mes de mayo. Y esto también es una analogía que pudiéramos tomar para lo que pudiera llegar a presentarse en próximos meses. ¿Por qué? Porque si lo han notado ustedes, obviamente, para pues cultivos que requieren de acumulación de frío, ha sido bastante pobre durante este mes, durante el mes que pasó de mayo. Incluso más pobre que durante el fenómeno del Niño, que en teoría debería ser con una acumulación de frío baja, que sí lo fue, pero este año fue mucho más baja. ¿Y esto a qué está asociado? Bueno, está asociado principalmente a condiciones de cielo mayormente nublado y presencia de nieblas, porque la naturaleza del enfriamiento en Chile durante el mes de mayo es a causa de enfriamientos radiativos en zonas principalmente agrícolas. Aunque las zonas urbanas no perciben ese enfriamiento tan marcado, ni hay heladas, es raro que haya una helada en mayo, a menos que haya un frente polar, pero las zonas agrícolas son las que presentan esos microclimas de ese frío significativo, lo cual en el mes de mayo no se dio. ¿Por qué? Porque tuvimos la presencia de nubosidad. Vean ustedes,
las fechas. Esto son imágenes de satélite tomadas entre las 5 y las 7 de la mañana. Busquen ustedes un día de cielo despejado y solamente lo encontramos el 10 de mayo. Y si nos vamos para atrás, solamente lo encontramos en algunas zonas el 2 de mayo, el 2 y el 3 de mayo. Posteriormente, todo nublado durante los siguientes días. Y esto, pues obviamente, para algunos fue benéfico por la condición de ausencia de heladas, para otros fue negativo por la lenta acumulación de frío que se estuvo presentando durante el mes de mayo. Eso tiene mucho que ver con la presencia de la vaguada costera, con el paso de la corriente en chorro, con la debilidad que han estado ingresando los frentes también, que han venido cargados de humedad subtropical, algunos de ellos, y esto pues no deja que haya ese enfriamiento importante o típico del mes. Ahora bien, curiosamente, si nosotros verificamos en los modelos la anomalía de temperaturas, porque básicamente lo que queremos saber, cómo viene el mes, si va a ser frío, si va a ser cálido, etcétera. Pero curiosamente, si nos vamos a ver la temperatura de la anomalía de temperatura del aire a los 2 metros, que es la que nos basamos para la superficie, pues notamos que nos pinta tonos azules, que obviamente es fácil detectar que tonos azules significa anomalía negativa con respecto a temperaturas. Y esto nos pintaba para el mes de mayo. Pudiéramos agarrarlo como que mayo va a ser frío. Los que se dedican a controlar heladas durante el mes de mayo en algunos cultivos, pues van a decir, nos vamos a tener mucho trabajo, y los que tienen cerezos u otros cultivos que requieren de frío, van a decir, nos va a ir muy bien con la acumulación, cosa que no sucedió, y no es porque el modelo se haya equivocado. La realidad es que la mayoría de esta anomalía que se presentó fue asociada a las temperaturas máximas. Las temperaturas máximas se mantuvieron por debajo de lo normal en muchos, en amplia zona, asociado a la presencia de la capa marina, nieblas, etcétera. Y por eso es que muy probablemente el promedio se mostraba por debajo de lo normal, pero esto asociado a las temperaturas máximas bajas. Pero como vimos anteriormente que los promedios no nos dicen nada y nos vamos a los extremos, aquí tenemos otro as bajo la manga también, entonces nos clavamos hacia la anomalía de temperaturas a los 1500 metros. Y ahí es donde detectamos el movimiento de las masas de aire, sobre todo en invierno, que son polares, para ver qué patrones traen y qué tan intensas pueden llegar a ser. Y lo que descubrimos aquí, simple y sencillamente, es que la anomalía de la temperatura a los 1500 metros, que es donde se mueven las masas de aire frío, pues vean ustedes, totalmente contrario a lo que se muestra en superficie, tonos cálidos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de frentes o masas de aire polar, pues que iban a estar ingresando, iban a ser de forma débil y atrayendo aire subtropical también. Ahora bien, tenemos aquí otro patrón curioso que se muestra al menos en su forma, y es muy característica esta forma, hagan de cuenta un medio corazón, que es la vaguada costera. La vaguada costera se produce a partir de la migración del anticiclón del Pacífico. Cuando sucede esta migración se genera la vaguada costera, y la vaguada costera lo que provoca es el ingreso de capa marina, que puede durar de 1 a 3 días, y esto genera que las temperaturas se mantengan reguladas durante las madrugadas y los amaneceres, y ocasionalmente puede suceder que esta capa marina se eleve y quede como una capa de estratos, nubes bajas que pueden retirarse a partir de las 2, 3 de la tarde, y eso hace que las temperaturas máximas se mantengan bajas. En la noche vuelve a ingresar la capa marina y se genera esta consecuencia de temperaturas. Posteriormente, en algunas zonas, resulta que hay viento proveniente del este que produce altas temperaturas, es decir, en zonas como región metropolitana, parte de la región de Valparaíso, pueden presentar temperaturas máximas altas, hasta 28, 30 centígrados, al menos durante el mes de mayo. Son patrones típicos de la vaguada costera. Entonces, cuando el anticiclón del Pacífico tiene una migración constante, la vaguada costera está presente durante mucho tiempo, y esto produce esta oscilación de nubes, nieblas, cielo despejado un par de días, otra vez nubes, niebla, luego pasa la corriente en chorro, etcétera, y se genera ese, digamos, ese efecto invernadero por la presencia de nubosidad y nieblas también. Y bueno, ya vamos a pasar al mes de junio, pero ya vimos de cierta forma el prólogo, o al menos
la película un poquito completa en el sentido de que no nos vayamos, vamos a ver junio ya y nos pone frío, ok, bueno, porque lo de mayo nos enseña cómo pudieran ser los siguientes meses. Y bueno, lo que estamos viendo para el mes de junio, prácticamente si nos basamos en la anomalía de temperaturas, nuevamente nos indica también lo mismo que mayo. Temperaturas por debajo de lo normal, en promedio, que nos pudiéramos ir con la idea de que, ok, junio va a ser frío. Y bueno, la realidad también nuevamente es que va a estar la vaguada costera, vamos a tener nubosidad, ingreso de frentes, va a ser una mezcla, va a ser una ensalada de condiciones lo que se puede llegar a presentar durante el mes de junio con respecto tanto a temperaturas como a lluvias, pero aquí el interés para los que requieren de acumulación de frío, pues pudiera llegar a ser lenta nuevamente, podríamos tener un aceleramiento una semana, luego se frena de golpe, luego otro aceleramiento y luego se vuelve a frenar, entonces no hay un patrón como tal dominante y pues como no tanto las heladas como la acumulación de frío no nos sirve mucho tanto ver el promedio, sino lo específico, porque aunque pudiéramos decir, ok, vamos a tener en promedio buenas, sí, pero a lo mejor esas buenas se van a acumular 5 días hasta la última semana. Entonces, quizá muchos quisieran decir, bueno, pues yo quiero acumular una buena cantidad hasta el 15 de junio, no hasta el 30. Entonces, el promedio no nos permite ver eso. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante ya en semanas para que tengan un poquito más de detalle de cómo puede llegar a presentarse. Pero en promedio sí se muestra que junio, o no en promedio, mejor dicho, se muestra que junio como tal va a estar muy mezclado en temperaturas con respecto a cómo se van a presentar en los próximas semanas. Y ahorita lo vamos a ver nuevamente en la anomalía de temperatura a los 1500 metros. Recuerden que esa es la que nos ayudó mucho el mes de mayo para ver qué tantos eventos de frío pudieran haber. Y bueno, primera semana se muestra con temperaturas por encima de lo normal, al menos considerando el riesgo de heladas radiativas. No se muestra alguna helada polar, se muestran eventos de nieblas, capa marina, nubes, que pudiera emular un poquito lo que sucedió también durante algunos días del mes de mayo, este inicio de junio. Es decir, no será como tal un inicio de frío agresivo, sino que más controlado, regulado. Para la segunda semana vemos ya que hay un patrón por ahí que empieza a cambiar, ya empieza un poco a normalizarse, un poco a enfriarse y la tercera semana es cuando vemos que ya se enfría mucho más. Ahora bien, en la presentación anterior que tuvimos hace unos 15 días nos mostraba que la primera semana sí iba a ser así de cálida, aunque no tanto como lo mostraba, pero al menos el patrón era consistente. La segunda semana mantenía esa calidez, la tercera semana apenas empezaba a enfriarse y la cuarta semana era lo que se observaba para la tercera semana. Actualmente está cambiando, ahora se muestra que la tercera semana sería la más fría y la cuarta semana volvería a tener un calentamiento posiblemente. Es decir, vemos una mezcla. Segunda y tercera semana sería al frío, y la cuarta semana pudiera volver a calentarse, quizá similar a lo que pudiera ser la primera semana de junio para la primera semana de julio. Entonces vemos esa oscilación que es muy cambiante. Entonces, si buscamos una acumulación de frío, pues no va a ser tan lineal y tan constante, perdón, no va a tener un incremento tan constante. Y si queremos aterrizarlo a heladas, pues vamos a tener algunas semanas sí, otras semanas no, y unas semanas más fuertes y otras semanas prácticamente nada. No como el típico junio, que las heladas se generalizan, sobre todo las radiativas, y de repente entra una polar, etcétera. Aquí vemos muy mezclado todo. Entonces hay que estar muy pendiente a las proyecciones del corto y mediano plazo, que son las de 10 a 15 días, que es donde ya vamos a estarle dando seguimiento a detalles. Pero por lo pronto, la imagen y la película que vemos actualmente es una mezcla de cómo pudiera llegar a presentarse las temperaturas. Y ya yéndonos hasta el 15 de julio, vean ustedes, aquí nosotros a ojo de meteorólogo, que nosotros de cierta forma vemos los patrones ya, la fotografía, así como un niño que no sabe leer, ve letras y pues para nosotros que sabemos leer a simple vista, a simple fotografía, podemos leer un montón de palabras. Hagan de cuenta que así nosotros vemos esta foto y nos dicen muchas cosas. Quizá para ustedes se enfocan en la zona central y les dice, va a ser cálido, los primeros 15 días de julio. Pero ojo, vuelve el mismo panorama, el mismo patrón de mezcla en el que nos está mostrando
nosotros al menos podemos identificar que estos enfriamientos que notamos aquí en Argentina están asociados principalmente al ingreso de masas de aire polar, que son los que producen, cuando vienen muy del sur, son las que producen las heladas polares. Cuando vienen marítimos, que vienen más de esta zona los frentes, impulsados por masas de aire frío, a veces se cargan de aire subtropical, a veces sí traen en mayormente aire polar, pero lo que normalmente producen son heladas radiativas, mientras que cuando vienen del sur franco es cuando se producen las heladas polares. Entonces, este manchón de color azul que avanza hacia Argentina y que se muestra bastante intenso es un patrón típico de que una masa de aire polar pudiera ingresar de esta forma y esto producir alguna helada polar durante el mes de julio, a pesar de que se muestra un calentamiento en los valles de la zona central, lo que se ve aquí. Y este calentamiento que está aquí pudiera estar asociado porque sí, en promedio pudiéramos tener temperaturas por encima de lo normal asociado a estas mezclas que va a haber de una semana cálida, otra semana muy fría, etcétera. Pero si ingresa este frente polar, digamos que por eso no nos deja que todo se muestre caliente. Entonces, en pocas palabras, Julio, la primera semana pudiera ser cálida en el sentido de lo que se vendría arrastrando de la última semana de junio, pero ojo durante la segunda semana, que es donde se puede presentar algún evento de helada polar. Y ojo también en que no hay que tomarlo determinante. Esto obviamente vamos a ir ajustándolo en las proyecciones que les estemos enviando. Y bueno, pasamos al pronóstico estacional. Recuerden que aquí no podemos ver eh, fechas específicas, no podemos ver, va a ser un río atmosférico, va a ser una helada polar. Vamos a ver meses y principalmente en forma de probabilidades. Nuevamente, los promedios nos muestran acumulados de lluvia por debajo de lo normal. Es la constante durante este invierno. Si nosotros queremos ver los modelos en promedio, todos nos van a mostrar acumulados por debajo de lo normal. Pero, nuevamente les vamos a dar la información un poquito más, digamos, desmenuzada, en el sentido de que ya nosotros nos involucramos en analizar los extremos, también aquí en la estacional podemos verlo. Entonces, ¿qué definimos a partir de ahí? Bueno, el promedio se indica acumulados por debajo de lo normal, pero si nos vamos a ver la probabilidad de que se presenten lluvias por encima de lo normal, asociado a los escenarios que podemos identificar extremos o al menos de acumulados dentro de lo normal, notamos un 40% de probabilidad de que al menos esta situación no se cumpla de acumulados por debajo de lo normal. Es decir, hay buen acuerdo hasta cierto punto en que un 40% de probabilidad de que sí podamos tener eventos de precipitación durante el mes de julio, que alguno de ellos pudiera dejarnos en algunas zonas acumulados dentro de lo normal o por encima de lo normal, aunque geográficamente el promedio nos muestre por debajo de lo normal. Aquí lo complicado es saber exactamente qué va a pasar con la acumulación nival, porque al ser, digamos, no ser tan generalizado y al haber estas mezclas de masas de aire que son subtropicales, luego frías, luego la vaguada costera, etcétera, hemos notado, por ejemplo, que la acumulación nival que se presenta en algunas cuencas suele ser buena durante unas semanas, se va al promedio normal. Es decir, podemos checarlo poniendo un ejemplo el 25 de mayo y la acumulación mostraba normal, pero dejaba de llover 3, 4 días y se iba muy por debajo de lo normal la acumulación nival, es decir, se bajaba de golpe. Vuelve otro evento de precipitación, subía y vuelve a bajar de golpe, nada más no llueve. Entonces sí está complicado definir si vamos a tener buena acumulación nival durante este invierno porque va a estar muy variable, va a estar muy teniendo esos picos de sí estamos bien, pero a los 3, 4 días se vuelve a bajar de golpe por estas fluctuaciones de temperaturas y de tipos de masas de aire que están ingresando de forma muy mezclada durante estos meses. Entonces, pues la realidad que notamos es que en promedio sí pudiera ser la acumulación nival por debajo de lo normal, pero eventualmente nos puede dar buenos acumulados. Ahora, durante el mes de agosto, vemos que disminuye un poquito más la probabilidad de que se presenten acumulados de lluvia por encima de lo normal, es decir, pudiera ser un poco más seco durante el mes de agosto porque estamos notando un patrón también algo atípico, que normalmente suele suceder que las masas de aire llegan a presentarse más hacia la zona central, asociada a unas bajas sistemas de baja presión o bajas segregadas que impulsan estos frentes y avanzan de esta forma. Pero
Y atípicamente esta temporada se observa que estos sistemas van a subir más al norte, van a estar avanzando más hacia el norte chico. Y esto puede estar produciendo que aunque sí haya lluvias, la mayor cantidad sea hacia partes del norte chico y partes quizá de Valparaíso, partes de la zona de la región metropolitana más hacia el norte, a esta zona. Entonces, aunque sí se presentarán lluvias, obviamente pudiera estar más cargado hacia el norte, porque si lo vemos en septiembre, también esta mancha blanca se muestra más hacia el norte. Entonces, esto nos habla un poco sobre que la mayoría va a estar ingresando de esta forma y esto pues hace que las lluvias se carguen más hacia estos puntos que hacia la zona central y la zona sur, que es donde normalmente debería de presentarse. Entonces, si vemos que agosto y septiembre, al menos en los extremos, disminuye para la zona central y aumenta un poco para la zona norte, que es donde pudiera estar presentando más efectos de precipitaciones, que obviamente es relativo, allá la lluvia en promedio es más baja, mucho más baja que lo que pueda acumularse en la zona central. Entonces, si en la zona central en septiembre son 200 milímetros, hablando de una cantidad así nada más, pues nos indica, por ejemplo, el modelo que van a ser 10 milímetros o 20 milímetros por debajo de lo normal. Entonces, eso representa 180 milímetros que estarían cayendo, que está cerca de lo normal hasta cierto punto. Entonces, agosto y septiembre sí pudiera ser más seco con respecto a junio y julio en ese sentido. Obviamente está condicionado a ver cómo se siguen comportando estas oscilaciones y pues obviamente vamos a ir actualizando. Ahora bien, con respecto a la anomalía de temperaturas, para el mes de julio se muestra entre 40 y 50% de probabilidad, traíamos un 60% en la presentación pasada, ha ido disminuyendo porque ya podemos ir viendo en semanas, en presentaciones pasadas no podíamos ver el mes de julio, no podíamos ver semanas del mes de julio, veíamos julio en promedio. Entonces aquí, como ya podemos ver, por lo menos hasta el 20 de julio, ya nos da una ventana de mayor precisión y ya disminuye un poco porque notamos que la primera semana de julio pudiera ser con temperaturas por debajo de lo normal, entonces nos reduce, pero posteriormente se va a temperaturas por debajo de lo normal asociado a lo que vimos potencialmente al ingreso de alguna masa, alguna helada polar. Así que esto es lo que se muestra para el mes de julio. Obviamente también pues requiere de una actualización. Agosto y septiembre muestra algo muy peculiar y significativo. Notamos que se muestra más cálido, cada vez más cálido. Lógicamente, por climatología, es relativamente más cálido respecto a junio y julio. Es lógico, ya incrementa el tiempo, las horas de radiación, etcétera. Ya nos vamos hacia la primavera. Pero nosotros lo hacemos nuevamente relativo a lo que nos interesa, que es las heladas, sobre todo, las heladas tardías. ¿Y qué se está observando? Aquí el patrón que estamos identificando durante el mes de agosto y septiembre es la posibilidad de que la vaguada costera pueda estar más activa de lo normal, casi similar al mes de mayo. Y esto, en el mes de agosto y septiembre, suele suceder que la presencia de la capa marina es mayor. Además, también notamos un patrón potencial de la presencia de la corriente en chorro, que vaya a estar presente durante varios días, y esto también produce nubosidad. Y en consecuencia, pues ambos escenarios concluyen que las temperaturas serían por encima de lo normal, asociado a menos eventos de heladas, a menos eventos o riesgo de heladas polares, y esto pues es lo que hasta cierto punto nos interesa con respecto a las temperaturas. Hay quien dice que le interesa, por ejemplo, la acumulación en la cuestión de los grados día, de que si esto representa mayor acumulación de grados día, pero que igual no podemos verlo tan exactamente como para decir, no, sí va a haber buena acumulación de grados día, ya yéndonos hacia la primavera, porque no podemos ver los detalles de cuántos días va a haber capa marina, porque si hay capa marina, pues la máxima está por debajo de lo normal. O si la presencia de la vaguada costera va a ser de menos tiempo y hay más días de cielo despejado, pues las máximas se elevan, etcétera. Entonces no podemos ver detalles tan específicos, pero sí nos dice más con respecto a que habría menos incidencia de heladas. No significa que va a haber más acumulación de grados día, sino que menos incidencia de heladas con respecto a lo normal. Por climatología es normal que haya menos incidencia de heladas respecto a meses anteriores, pero por debajo de la climatología probablemente se va a ir en cuestión de la presencia de heladas tardías. Pero ojo,
porque esto tiene que ver con la presencia de nubosidad, nieblas, condición que es bastante compleja de predecir. Nosotros en el cálculo de temperaturas, no crean ustedes que tenemos vemos un modelo nada más y, si el modelo me pone 10, ponle 10. Si el modelo pone esto, pues no, porque los modelos son modelos simplemente, no nos dan el traje a la medida, solamente nos dan una muestra de lo que puede pasar o cómo nos puede quedar. Pero si nosotros queremos ver para el campo tal, tenemos que mandarlo al sastre a que nos hagan nuestra medida y eso es lo que nosotros hacemos. Hagan de cuenta que nosotros somos los sastres y nos toma tiempo tener esa medición exacta para poder entregárselas a ustedes específicamente. ¿Y qué medidas agregamos? ¿Cuánto tiempo puede estar la niebla? ¿Cuánto tiempo puede estar la nubosidad? ¿Va a haber viento? Sí, no, etcétera. Y en condiciones así como agosto y septiembre, es más complicado poder hacer predicciones de mediano plazo en el pronóstico, es decir, ver exactamente 6 días, 7 días, va a bailar tal día, tanto tiempo y tanto así. No, tenemos que estar persiguiendo mucho las predicciones de 2 a 3 días máximo. Es decir, nosotros como meteorólogos tenemos más trabajo porque tenemos que entregarles con mayores detalles, porque involucra niebla, involucra nubes e involucra viento. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque quizá pueda haber principalmente, supongamos que hay en el mes de septiembre normalmente 10 heladas, este mes pudiera llegar a reducirse, por decir un número, a 3 heladas simplemente, pero esas 3 heladas van a ser muy complicadas de predecir en el largo plazo. Entonces, por eso es importante tener un seguimiento constante que les vamos a estar dando, obviamente, y también entender que se dificulta más todavía. Y vamos a tener que tomar medidas como, ok, vemos la posibilidad de niebla, probablemente 2, 3 de la mañana se vaya a presentar, pero ustedes prepárense porque es el riesgo que si no se presenta esa niebla, se presentará la helada. Tenemos ese cálculo tanto con y sin niebla, pero es muy dinámico cuando nos pone niebla espontánea a las 3, 4 de la mañana y resulta que se formó a las 6 de la mañana y ya quedaron 2 horas de cielo despejado y se presentó la helada. Entonces, nosotros ya tenemos la capacidad de poder prevenir este tipo de efectos, pero sí que consideren que por lo menos de 2 a 3 días es cuando se tiene esta capacidad en escenarios así, para que estén muy pendientes si se llega a presentar este escenario. Va a ser la constante en que les estemos enviando más pronósticos de corto plazo que ver 15 días qué va a pasar, sino que nos vamos a basar mucho en el segundo y en el tercer día para ayudarles a ustedes a que tengan la certeza y que ustedes actúen de forma en su reacción, que sea más, que la prevención les ayude a que la reacción sea muchísimo mejor. Y bueno, Alexander, sí, aprovechando que estás ahorita hablando específicamente de eso, digo, es una pregunta que nos las han hecho mucho también en otras charlas, pero si puedes ayudarnos ¿ustedes pueden diferenciar entre lo que es una helada radiativa y una polar? Esa pregunta si la podemos contestar y quizás le puedas de alguna manera más técnica el sí y el por qué no. sí podemos diferenciarla de forma muy, muy fácil. Pues de forma técnica, simple y sencillamente sabemos que las heladas polares pues son las que se presentan en general, valores de 0 grados, que la verdad es que está mal dicho. Si nos basamos técnicamente en lo meteorológico, todas las masas de aire frío que perdón, que son en invierno provienen del polo, todas son masas polares, todas, todas, todas. Y cualquier helada que se produzca por una masa de aire frío es una helada polar a fin de cuentas porque viene con aire del polo. La diferencia es que en la agricultura se le conoce helada polar digamos que como meteorólogos la conocemos como helada meteorológica, que es una helada que se presenta por encima de los 2 metros y que se generaliza. Esto es porque los 0 grados como tal o temperaturas por debajo de cero vienen advectados por esta masa de aire. Es decir, no le interesa si hay niebla, si hay cielo despejado, si hay nubes, etcétera. Si está lloviendo incluso, pues va a nevar. Entonces, esa es la diferencia, simple y sencillamente. La helada polar es por aire advectado, aire de 0 grados para abajo, mientras que la helada radiativa es simplemente el cielo despejado, pierde calor el suelo y caen los 0 centígrados, sobre todo en superficie. A veces esos 0 grados sí suelen subir
a los 2, 3 metros, que es cuando Gracias, Alex. Discúlpenos un minuto, estamos teniendo un problema técnico. Ya me está indicando Alexander que se está resolviendo. Menos de un minuto está nuevamente conectado. Sí, igual si alguien quiere hacer alguna pregunta en específico en el chat para que ahorita que Alexander vuelva la pueda, la pueda hacer y te la estaría contestando sin ningún tema. Ya vi que alguien hizo una pregunta. Ahorita, ahorita se la voy a hacer llegar a Alexander. Bueno, igual voy a aprovechar yo en lo que Alexander se conecta. Me preguntan, tengo dos campos relativamente cerca en Quimavida. El año pasado en un campo y en el otro. El servicio abarca varios campos. El servicio básicamente que entregamos, la primera parte del proceso para antes de iniciar a trabajar es pedirle al cliente que nos envíe un KMZ. En el KMZ podemos determinar nosotros las distancias de un campo a otro y junto con el área comercial de GlobalMed y el área de meteorología se denomina la cantidad de servicios a contratar. Es decir, por poner un ejemplo, pues, sí, sí, ojalá Mario Sosa no se enoje, pero no, o sea, es un ejemplo. Geofruit en su momento antes de contratarnos nos mandó un KMZ, eran muchos más de 10 campos. Y nosotros lo que hicimos fue mapear todo, distancias, revisar historial climatológico de los últimos 10 años y estuvimos revisando la cantidad total y obviamente por ejemplo, de 15 campos que son para Geofruit en este caso, para GlobalMed eran 10. Entonces, no sé si me expliqué, pero básicamente lo que analizamos es el microclima a detalle y con eso les determinamos una cantidad de servicios, ¿no? Porque a veces en un mismo, dependiendo de la región, pero en un radio de 5 kilómetros cambia muchísimo todo, ¿no? Entonces es importante mencionar que cada campo de cada productor es único y eso lo revisamos en el sistema comercial que tenemos, pero con la supervisión de meteorología, ya que son los que le dan pues básicamente el seguimiento puntual a los eventos climáticos. Ok, disculpen por la falla técnica que por aquí se nos fue la luz, pero ya volvió. Ok, sí me quedé en la helada polar radiativa y bueno, pues básicamente creo que se entendió hasta la parte de qué es lo que se produce y cómo podemos nosotros detectarla. Si la detectamos por la forma del ingreso de las masas de aire, logramos detectarlas si puede llegar a ser polar, si puede llegar a ser radiativa. Normalmente son más, el 95% son radiativas. Entonces, cuando hay alguna helada, nosotros les avisamos, ¿saben qué? El riesgo de helada es alto y esta helada sería radiativa. Hay ciertas ocasiones que logramos detectar, sobre todo durante el inicio perdón, el final del otoño, principios del invierno, logramos detectar un poco la inversión térmica para quienes controlan con torres de viento, etcétera. Podemos decirles, ¿saben qué? La inversión térmica está alta, está baja o está alta, etcétera. Las actividades de control pues van a ser eficientes, etcétera. Y también logramos detectar heladas polares radiativas, que ya es una mezcla de una helada polar
más una helada radiactiva. ¿Cómo se producen? Simple, sencillamente, ya tienes la masa de aire con 0 centígrados, polar, y se agrega cielo despejado, viento en calma, le agregas el enfriamiento radiativo, pierde calor el suelo, además a lo que ya está en 0 grados, pues se baja 4, -5 centígrados, y con esto, aunque sí pueden tener actividades de control, obviamente es mucho más difícil controlarlas porque pues estarían haciéndole daño al cultivo con, por ejemplo, con helicópteros o con torres de viento, pues sí pueden incrementar la temperatura de -4 a -2, -1, pero pues estarían impulsando ese aire helado al cultivo y pues puede tener daños. Obviamente aquí ya cada quien tiene su actividad. Lo mejor que hemos notado es que las actividades de control con agua, el efecto iglú que se genera con el agua, pues es muchísimo más eficiente en este tipo de heladas que con actividades de viento, con calefactores, ya que se reduce la capacidad de alcance. Al calentar el viento, pues es menos denso y ya no logra llegar ese viento a lo que normalmente alcanzamos cuando es una helada radiativa. Entonces, hay muchas situaciones que la verdad, cada agricultor tiene experiencia en su manejo, cada uno tiene su testimonio también, entonces pues ya sabrán ustedes qué actividades de control utilizar y nosotros les ayudamos, obviamente indicándoles es la radiativa, polar, etcétera. Y bueno, ya para casi concluir, vemos aquí estos años que estamos notando aquí son con respecto a las temporadas en donde se presentaron condiciones neutrales y aquí estamos viendo la anomalía de precipitaciones para los meses junio, julio y agosto, en lo que compete al invierno. Y bueno, en promedio sí vemos que son con acumulados por debajo de lo normal, pero vemos excepciones como el 2001, que es muy por encima de lo normal, se presentaron los acumulados, y en el 96 dentro de lo normal. Entonces, aunque en promedio sí se muestran acumulados por debajo de lo normal durante los últimos 30 años que se presentaron condiciones neutrales, hay excepciones extremas como el 2001 y normales como el 96. Entonces no podemos apostarle todo al promedio y hay que considerar que no será raro que si aunque el promedio indica por debajo de lo normal, podamos tener un cierre de algún mes o incluso de la temporada con acumulados normales. Esto no es raro, no sería raro aunque la predicción diga lo contrario. Hay que considerar esta situación. Y bueno, ya ahora sí para terminar, ¿qué están previendo los diversos centros meteorológicos con respecto al fenómeno del Niño? ¿Qué condiciones pudieran llegar a presentarse o qué probabilidades ven cada uno de ellos? Pues bueno, el único que notamos aquí es el modelo europeo, el que está indicando que desde el mes de junio ya se va a notar un incremento en la temperatura de la superficie del mar, en la zona ecuatorial, y esto nos estaría dando pauta a la posibilidad de la incidencia del fenómeno del Niño. Ahora bien, suponiendo que sí llega a suceder lo que dice el europeo, no quiere decir que, ok, dice que junio ya vamos a tener condiciones potenciales hacia el fenómeno del Niño, y si sí llega a calentarse de esta forma, los efectos de ese acoplamiento del océano y atmósfera suceden entre los 2 y 3 meses posteriores. Es decir, si sí se llega a presentar en junio, los efectos pudieran verse ya presentes durante agosto o septiembre. Probablemente por eso se esté viendo también que agosto y septiembre pudiera ser mayormente cálido. Quizá también está asociado a que el modelo está viendo esta situación. Pero si nos vamos hacia los siguientes centros meteorológicos, pues en general muestran que nos mantendríamos en condiciones neutrales. El único es el europeo que está indicando lo contrario. Y el modelo inglés, bueno, dice que iríamos más hacia el fenómeno de la niña, el alemán también, mientras que el americano va incrementando ligeramente hacia el niño, al igual que el francés y el japonés. Así es que si le concedemos el beneficio de la duda al europeo, es lo que puede cambiar drásticamente con respecto a las temperaturas y precipitaciones durante la primavera también, y esto pues obviamente lo estaríamos viendo en nuestras siguientes actualizaciones. Y bueno, llegamos a las conclusiones, no se las voy a leer todas, ustedes pueden leerlas con calma una vez que reciban el documento o el video, porque este video va a ser grabado, entonces ya ustedes lo pueden analizar a detalle, pero sí quiero enfatizar en esto que les puse en letras rojas, que hay baja capacidad de predicción en la proyección estacional. Es normal que si nosotros hoy decimos la última semana de julio, quizá en los 15 o 30 días posteriores a, a esta proyección que estamos dando, vaya a haber cambios. Es normal, no quiere decir, no, se equivocaron, no sirve. No,
porque ya le estamos anticipando la posibilidad de que podamos tener movimientos significativos en las proyecciones asociado a que estamos en condiciones neutrales. Esto es muy natural, muy normal, no quiere decir que los modelos cada vez sirven menos, no, sino que sucede en ciertas ocasiones en condiciones neutrales. Y pues el invierno se observa potencialmente seco en promedio, pero pueden llegar a presentarse precipitaciones normales y algunas extremas aisladas. Entonces, considérenlo también. De inicio frío, junio, julio, y con posible término de temperaturas por encima de lo normal, que es lo que vimos durante agosto y septiembre. Por lo menos es lo que se observa actualmente y pues obviamente es un desafío para el pronóstico de las tardías por el efecto de nieblas, nubes, etcétera. Si digamos que quisiéramos actuar de una forma, digamos, con esa incertidumbre de no tener un apoyo de que, oye, va a haber nieblas, son las 8 de la mañana, perdón, las 8 de la noche, 9 de la noche y estamos a 5 grados, pero resulta que ya la niebla viene avanzando por Curicó y está proyectada que va a llegar hasta tal punto, nosotros podemos avisarles que sí se va a presentar la niebla ya sea 1 o 2 de la mañana, entonces no se preocupen tanto en el sentido de que si ya vemos 5, ok, hacemos el cálculo de 1 grado o 1,5 por hora y luego 0,5 por una vez que se acerca al punto de rocío, ya podemos decir, pues va a llegar a -2, porque ahí no estamos considerando el efecto potencial de la niebla o de la nubosidad. Entonces, ahí nos va a tronar ese cálculo y nos vamos a ir con la idea de que se va a presentar helada. O viceversa, pudiéramos tener 9, 10 centígrados a las 8 de la noche y el cálculo de 1,5 en descenso durante las próximas horas nos da a lo mejor un 1 o un 0. A mí me interesa más un -2, entonces no hay problema. Resulta que se despeja a las 9 de la mañana, a 9 de la noche, o la niebla también se quiebra a las 9, 10 de la noche y la temperatura cae de golpe. Y se presenta la helada y pues nos quedamos dormidos porque pensamos que se iba a mantener la nubosidad. Entonces, en estos escenarios es donde nosotros les ayudamos bastante porque ya tenemos hasta cierto punto la vigilancia de lo que puede llegar a influir en que se presente o no se presente la helada. Esto obviamente se puede ver con hasta 3 días de anticipación en situaciones así de complejas. Entonces, consideren lo que este invierno, al menos en las heladas tardías, es como se va a estar presentando la información. Y bueno, pues llegamos hasta aquí, hasta el final. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden abrir su micrófono. De preferencia, abrir su micrófono. Déjenme ver si hay algún mensaje, pero si no, pues igual por mensaje pueden hacer sus preguntas. Adelante. Igual si quieres agregar algo, Trujillo. Perfecto. Muy completo, Alexander. Gracias nuevamente por la charla. Definitivamente estoy seguro que va a aportar muchísimos, pues aportó más que nada muchos datos interesantes que les va a servir a todos para esta temporada. Como cabe mencionar que si alguien está interesado en recibir la presentación o algún resumen de la misma presentación, con mucho gusto me puede contactar directamente a mí para hacérselas llegar. Ahí volví a poner en el chat yo lo que era mis datos de contacto y también les estaré haciendo llegar bueno, a algunas personas de GeoFruit lo que les mencionaba acerca del evento que vamos a tener presencialmente en Chile en el Club de Golf Los Lirios el 27 de junio. Y bueno, si alguien también quiere que se le pronostique o quiere saber si podemos ayudarlo más a detalle, específicamente en sus campos, puedo platicarles y brindarles una asesoría de cómo pudiéramos estar trabajando de una manera personalizada para cada campo que tengan. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Y bueno, espero pronto verlos por Chile. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.